trata la materia. Ok, está bien, y eso es válido todavía. Estamos iniciando, no propiamente tiene que ser que ya estén adelantados, pero bueno, es importante también mencionarlo para saber desde dónde yo partir también al momento de comunicarme con ustedes. Y pues mucho gusto, Tania, qué bueno que te has decidido unir a esta sesión y bueno, bienvenida nuevamente a este curso. Ahora, por favor, Aurea, Hola, ¿me escuchan? sí, Bueno, mi nombre es Aurea Elizabeth. Yo soy de Ciudad de México y radico en Guadalajara, Jalisco. Ya tuve la oportunidad de haber estudiado filosofía, ya conozco más la materia y pues ya he estado haciendo actividades. Ya nada más estoy esperando a que se abra el foro para poder seguir con las actividades del módulo. Y pues para mí, en cierta manera, la filosofía es como el reconocimiento de la conciencia y del ser humano y ver cómo va evolucionando a través de los años la forma de pensar del mismo ser. ok, muy bien, excelente. Gracias, Aurea. Erika, De nada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika Leticia y yo soy de Chalco, Estado de México. He tenido la oportunidad de abrir el módulo para checar un poco la información y pues en lo personal siento que el pensamiento filosófico se basa en la conexión que tenemos entre lo, lo mental, lo espiritual y lo científico. ok, muy bien. Gracias, Erika. Este, Paula, Valeria, con los, sí, Paula, Judith, eh, a ver, Paula, sí, no, ya se fue Paula. No, Judith Torres, Hola, buenas noches. Mi nombre es Judith Torres Briones. Vivo en un municipio que pertenece al estado de San Luis Potosí. Tengo 27 años. Lo que yo he visto del módulo, a mi pensar, creo que la filosofía pues es una disciplina que se dedica más que nada como a estudiar, reflexionar y pues hacerse preguntas acerca de la existencia del ser humano, como mencionaba una compañera, también pues implica o abarca lo que es cuestiones de ética, de lógica, de la razón de ser de muchas cosas que tal vez nos preguntamos nosotros día con día. ok, muy bien, excelente. Gracias, Judith. Em, Ajá. gracias, Leonardo. Leonardo, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Me parece que está como en stand-by, no sé. Ok, entonces Paula, no sé si ya nos escuches por ahí, Paula. Paula Valeria, se fue por el café. Ok, muy bien, bueno, está bien. Si en algún momento, a lo mejor no sé si hay algún problema con tu equipo, Paula, o nos estás escuchando, puedes escribirlo también por el chat para saber un poco sobre ti, dónde estás, si has escuchado algo sobre filosofía, como bien ya algunas de ustedes nos ha hablado sobre esto que tiene de idea
sobre la filosofía, pues está en lo correcto. Tiene que ver justamente con este proceso del pensamiento, cómo va evolucionando a través del tiempo, cómo se da una reflexión en torno a la vida del ser humano y bueno, abarca diferentes aspectos. Hay una pretendida búsqueda por parte de la filosofía de tratar de abarcar todo, de tratar de abarcar todo el pensamiento humano y siempre tratar de decir algo sobre cualquier cosa, ¿no? Ahora bien, también es importante tener como en cuenta algo sobre esto que es la filosofía, que esta misma no busca como tal encontrar respuestas, encontrar verdades absolutas, sino que lo que busca la filosofía en última instancia más bien es cuestionar las verdades absolutas que ya están en el mundo y trata de también cuestionar la realidad misma. Más allá de buscar respuestas, lo que busca más bien es siempre el estarse preguntando sobre, sobre lo que ya se ha dicho o sobre lo que ya está establecido eh, en el mundo. Entonces hay algo de la filosofía que tiene que ver con algo que no termina nunca de llegar a algún lado como tal, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si la filosofía llega a dar una cierta respuesta o llega a encontrar em, eh, un cierto enfoque dentro de algún tema, ese mismo enfoque o esa misma respuesta filosofía está capacitada para cuestionar ese mismo lugar al que ha llegado. Entonces, algo que la filosofía nos tiene que dejar como de base es que es una herramienta que siempre está en una constante búsqueda y nos ayuda a nosotros como seres humanos a emprender en esta búsqueda de la vida. ¿Ok? Entonces ahí la filosofía tiene como esta pretendida eh, como esta misión de siempre estar en una constante búsqueda, porque al final el ser humano pues somos una búsqueda constante, ¿ok? No tenemos como algo realmente bien definido o algo que nos complete o algo que nos satisfaga en su totalidad, ¿no? Hay un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche y Nietzsche decía que el ser humano es un animal infinitamente insatisfecho. Lo que quiere decir que no va a haber algo que en algún momento nos colme nos llene en plenitud, por lo cual siempre estamos en una constante búsqueda tratando de satisfacer ciertos deseos que siempre están presentes en nosotros como seres humanos. Ahí radica nuestra carencia en esta naturaleza deseante que tenemos, en esta naturaleza de anhelo que buscamos, siempre encontrar algo que nos plenifique. Pero bueno, esa búsqueda nunca termina, ¿no? Y no sabemos, a menos, bueno, que tengamos la confianza en una fe religiosa que nos pueda garantizar el más allá o el mundo después de este mundo, no sabemos realmente si en algún momento esa plenitud llegará. Solamente lo aspiramos o aspiramos a esa plenitud, pero nunca termina de completarse. Entonces, en ese sentido, pues la filosofía tiene como esa misión de ayudarnos a estar en contacto con esta misma naturaleza de búsqueda que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Ok? Voy a proyectar una breve presentación que tengo para adentrarnos un poco más en este tema del pensamiento filosófico, porque bueno, tiene que ver justamente con lo que también mencionaban, con este pensamiento crítico, con el pensamiento crítico que que cuestiona la realidad, que cuestiona el mundo, que cuestiona las estructuras
que de alguna manera nos configuran o nos han configurado hasta el día de hoy. Muy bien, un segundo. ¿Pueden, por favor, indicar si ven la presentación? Sí. Sí, se ve, excelente. Muy bien. Sí, ahí se ve. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, el pensamiento filosófico, como tal, les venía yo comentando, tiene que ver con tomar una postura crítica ante la realidad, ¿ok? Aquí la cuestión sobre qué es la realidad o qué es lo que nosotros llamamos el mundo o lo real, debe de tener o debe cobrar una visión diferente. Porque por lo regular, todos nosotros tenemos una vida que ya está sumergida en esto que llamamos lo real, por lo cual no nos preguntamos sobre la realidad misma en tanto que ya estamos en ella o somos conscientes de que estamos ya sumergidos en ella. Hay un micrófono, chicos, perdón, chicas, que está por ahí abierto. No sé si me pueden ayudar a cerrarlo. Ok, creo que ya. Muchas gracias. Entonces, la postura crítica es eh, retomar, retomar eso que llamamos realidad y comenzarlo a cuestionar. Como les mencionaba, estamos sumergidos en una cotidianeidad de la vida misma que nos ha envuelto en una esfera que tiene ya un curso definido, ¿no? Y ese curso definido tiene que ver con trabajo, escuela, familia, amigos, etcétera, ¿no? Ya hay algo de la realidad misma que nos dice lo que es, al parecer, y no la cuestionamos y simplemente nos dejamos vivir por la realidad, ¿ok? Y ahí es donde viene, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Nosotros vivimos en la realidad o más bien es la realidad la que nos vive a nosotros? ¿Ok? Entonces, por ahí viene este primer cuestionamiento porque entonces empezamos a descubrir o empezamos a tener una idea diferente de que aquí donde habitamos o el mundo que estamos habitando tiene entonces otra forma de ser leída o otra manera de ser entendida y comprendida de forma diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Eh, Aquí retomo, por ejemplo, la cuestión del sueño. En la... Ay, dame un segundo. Parece que alguien ha entrado. Hay que admitirlo, perdón. Muy bien, gracias por unirse, Celia. Regresamos a la presentación. Aquí retomo lo que les mencionaba, la cuestión del sueño, que es la actividad número 1, que ya bastantes ya la han entregado y la han hecho bien, la han hecho de manera correcta, que tiene que ver con relatar un sueño que hayamos tenido durante la noche. Algunos, unos 2 o 3 por ahí, y no está mal, pero a veces también hay que leer un poquito más a profundidad las instrucciones. Realizaron un relato de su sueño que tienen como meta, ¿no? Como esta meta al futuro, como este anhelo de llegar a ser abogados, doctores, etcétera. Y no está mal, pues, porque desde esa misma actividad se puede también encontrar los elementos de la filosofía o incluso también los elementos de la conciencia. Sin embargo, con la cuestión del sueño, de la tarea del sueño, que es relatar una, una aventura nocturna que hayamos tenido durante la noche mientras dormíamos, tiene que ver con esta cuestión de tratar de analizar la realidad. ¿Por qué? Porque en el sueño
que nosotros tenemos durante la noche y que a veces, pocas veces recordamos, nos revela, y aquí está lo importante, nos revela algo de la realidad que nosotros no tenemos tan consciente o que no somos tan conscientes de ello. Recordemos que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, eh, tiene un gran mérito en el sentido de que él descubre, o más que descubrir, postula la teoría del inconsciente. Hasta antes de Freud era imposible hablar de una parte en la conciencia del ser humano donde el ser humano mismo no tuviera control de ello o no tuviera control de ella, de esa parte de la mente. Por lo que cuando Freud postula que hay una parte en la conciencia que no le pertenece como tal al control total del ser humano, pues el mundo científico obviamente lo tomó como a loco. ¿Por qué? Porque se creía hasta ese momento que el ser humano era consciente total y plenamente de todas sus acciones mentales y de todas sus acciones corporales. Por lo que pensar o postular que hay una estructura que está por debajo de la conciencia misma y que lleva de repente también a controlar de manera involuntaria las acciones del ser humano en la realidad misma, pues era algo impensable. En ese sentido, la gran apuesta de Freud con el psicoanálisis es que pone de manifiesto que hay algo o hay una estructura interna en el hombre o en la mujer, o en el ser humano como tal, de la cual el individuo no es consciente de ella y que esa parte controla la mayor cantidad de veces las acciones y las manifestaciones humanas que tenemos en la vida consciente. ¿Ok? Entonces, cuando Freud se sienta, por ejemplo, a analizar a una persona y esta persona le relata un sueño o empieza a relatarle los sueños a Freud o sus sueños que tiene, Freud va descubriendo justamente esa parte inconsciente que está por debajo del inconsciente y que solamente a través de algunas palabras, a través de algunas imágenes, se revela durante el sueño y que tiene que ver en Freud, por ejemplo, tiene que ver con la cuestión de eh, las em, de las conductas que en la infancia, por ejemplo, fueron reprimidas o los deseos que por lo regular son reprimidos también en el ser humano y que esa represión se va guardando, se acumula en el inconsciente y en el momento del sueño, a la hora que nosotros estamos soñando, se revelan en nuestros sueños esas partes inconscientes de las cuales no tenemos control y que a la vez o a su vez esas mismas partes inconscientes son las que nos llevan a manifestar o se manifiestan como conductas negativas durante la vida consciente de la persona, ¿ok? Entonces, cuando nosotros analizamos el sueño o analizamos nuestros sueños, estamos ya dando por sentado que hay una parte que no estamos del todo conociendo de nosotros. Es decir, que hay algo que está por detrás de la realidad como la conocemos o como la creemos conocer. Es por eso que la actividad del sueño nos invita como tal a hacer ese análisis, un análisis más profundo, más allá de lo que nosotros creemos que es aparente o más allá de lo que nosotros creemos que es evidente a nuestros propios ojos. Y eso es lo que la misma filosofía busca en sí como tal, tratar de descubrir, tratar de analizar lo que está por detrás de la realidad misma y que es aquello o
exactamente, y que es aquello que en última instancia controla más lo que a la realidad como tal, ¿ok? Entonces, es por eso que la actividad del sueño tiene que ver con este sentido profundo del pensamiento crítico, del análisis filosófico y nos pone en contacto justamente no tanto a lo mejor con la realidad del mundo, pero sí con nuestra propia realidad, con nuestra propia naturaleza. Y es a partir de ahí desde donde comienza este proceso del pensamiento crítico, a partir de nuestra propia vida y después hacia la vida al exterior. Muy bien. Regreso, perdón, pensé que alguien había entrado. Tenía que darle oh, el permiso de entrar. Muy bien. Aquí me gustaría también hacer un poco la diferencia entre lo que es la ciencia y la filosofía. A pesar de que la ciencia como tal, podríamos decir que nace dentro de la filosofía, hay un momento en el que se separa cada una de ellas, ¿ok? Y bueno, antes, ambas son ciencias, en el sentido de que las dos tienen un método de búsqueda, tienen sus propias herramientas para llegar a ciertas certezas de la realidad, etcétera. La cuestión más bien, o la diferencia que, que pone de un lado a una y de un lado a otra, es el fondo, lo que buscan en sí. Por ejemplo, en el caso de la ciencia se pregunta sobre los objetos tangibles del mundo y, bueno, entran en relación a estas cuestiones. ¿Qué son estos objetos y cómo funcionan estos objetos del mundo? Eh, si pensamos en la física o en la biología o en la química, etcétera, pues cada una de estas ciencias tienen sus propios objetos de estudio tangibles, aunque sean cuánticos o aunque sean microorganismos, pero son objetos del mundo que están ahí, o organismos del mundo que están ahí, y lo que le compete a la ciencia es preguntarse, bueno, qué son y cómo funcionan estos objetos o estos organismos, incluido, por ejemplo, ahí el ser humano desde la biología misma o desde la medicina también, etcétera. En el caso de la filosofía más bien se pregunta sobre el para qué y el sentido de las cosas del mundo. Se pregunta sobre lo que nos acontece como existentes en la realidad, ¿ok? Entonces hay una diferencia en el preguntarse sobre las cosas del mundo, aunque también la filosofía puede preguntarse o tener como objeto del mundo la física, por ejemplo. En el fondo, la filosofía más bien se pregunta por la física de el para qué o cuál es la implicación ético-moral o cuál es la implicación en el sentido de la vida o de la existencia tal o cual teoría de la física, ¿ok? No tanto cómo funciona el objeto, cómo funciona la teoría, sino cuál sería el sentido que impactaría de manera existencial, por ejemplo, al ser humano. ¿Ok? Entonces, eso como para dejar un poco esta diferenciación que en el bloque o dentro del bloque se hace y que, bueno, tenemos como que tener por ahí un poco claras las ideas de esto, qué es lo que busca cada una de ellas y, bueno, ambas son importantes, pero el sentido es el que cambia, ¿ok? En la filosofía, como veníamos viendo, la pregunta que atraviesa el conocimiento o que atraviesa las preocupaciones o una de las preocupaciones profundas de la filosofía, bueno, es qué es la realidad. Y se pregunta también sobre si hay verdad, si es que hay verdad. Y esta es una de las discusiones que tienen y ha tenido siglos y siglos sobre la cuestión de la verdad. En un principio, en la filosofía siempre se creyó que había una verdad y que era una verdad absoluta
esa cuestión de la verdad absoluta en la Edad Media, por ejemplo, pasó a la figura de Dios, la figura de Dios como una verdad totalmente absoluta, pero ya en una época moderna o en una posmodernidad, que es en la que algunos pensadores, historiadores, filósofos, dicen que vivimos hoy en una posmodernidad, es decir, más allá de la modernidad, pues ya no hablamos de verdad o ya no creemos que haya una verdad totalmente absoluta, ¿ok? En ese sentido, si no hay una verdad totalmente absoluta para toda la humanidad o para todos los seres humanos, entonces tenemos que empezar a buscar si no hay una gran verdad, al menos que haya algunas pequeñas verdades o algunas pequeñas certezas que nos den dirección en nuestra vida. Y ese es o ha sido el gran problema que hoy vemos, por ejemplo, en la humanidad, que se ha perdido como un cierto sentido porque ya ese paradigma de la verdad pues se ha terminado. Regresando un poquito a la idea del filósofo Friedrich Nietzsche, él es muy famoso, bueno, es famoso, no es un rockstar, pero tiene fama dentro del mundo académico, en el sentido de que él, eh, en su filosofía, llegó a decir una de las frases que tienen por ahí un poquito más de conocimiento, que es la frase Dios ha muerto, ¿ok? Pero no tanto como una cuestión de irreverencia atea o irreverencia profana, sino él cuando menciona esto allá a finales del siglo XIX, de que Dios ha muerto, es que estaba anunciando que este sentido de la verdad absoluta que dirigía la vida de toda la humanidad o de todos los seres humanos, al menos en el mundo europeo o el mundo occidental, pues ya estaba terminando, ya no había algo tan profundo y certero en lo que la humanidad creyera para, por ejemplo, comportarse de manera correcta. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la figura de Dios siempre funcionó o sirvió como referente moral o como referente ético para la conducta del ser humano. Si se cumple esto, lo que Nietzsche anunciaba en ese momento de que Dios ha muerto, era porque justamente la humanidad estaba perdiendo ese rumbo moral, ese rumbo ético, y ya no estaba afianzado como tal en algo. Entonces, hoy en día, a partir de esta pérdida del sentido de la verdad de una forma absoluta, lo que tratamos de buscar es encontrar pequeños sentidos, encontrar pequeños caminos, encontrar pequeños rumbos que nos ayuden a caminar como humanidad, ¿ok? Entonces, eso es un poco también de lo que la filosofía nos pone por delante, la capacidad de cuestionarnos sobre esto que llamamos realidad y a cuestionarnos también nuestro sentido de verdad. A partir de ello, por ejemplo, nosotros nos podemos empezar a pensar que si aquello en lo que yo creo o aquello en lo que yo manifiesto como una verdad absoluta, tal vez no lo sea así. Y a lo mejor el desprenderme también de esa pretendida verdad que en algún momento me invade en la vida, a lo mejor me puede llevar a irme por un rumbo diferente, ¿no? A lo mejor estoy estancado porque a veces también las verdades nos estancan, las verdades absolutas no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar. Y es más sencillo a veces cuando cuestionamos, cuando no derrumbamos y no destruimos, sino deconstruimos nuestras verdades. En filosofía hay un término muy bonito que se llama la deconstrucción y no tiene que ver tanto con esto que se le parece que es la destrucción, porque en la destrucción, cuando uno destruye algo,
eh, quedan escombros, o queda nada. Sin embargo, con la deconstrucción es más bien un reacomodamiento, es un ajustar, un acomodar nuevamente o de una forma diferente aquello, aquello en lo que nosotros apostamos o aquello en lo que nosotros creemos. Eh, en filosofía tenemos tres campos muy bien definidos, desde los cuales nosotros tratamos de analizar el mundo o analizar la mayor parte de lo que al ser humano le acontece. Una de esas o uno de esos primeros campos es la epistemología. Y la epistemología tiene que ver con la cuestión del conocimiento. Es decir, en la epistemología es un vocablo, perdón, una palabra que está compuesta por dos vocablos griegos, que es episteme, que quiere decir pensamiento, y logos, donde viene logía, donde viene lógica, que quiere decir tratado, discurso, orden, etcétera. Es decir, es como la epistemología es como el discurso de la mente o el discurso del conocimiento o el tratado del conocimiento. Y aquí en la epistemología nos preguntamos sobre qué es lo que podemos pensar. Como seres humanos, ¿cuál es el límite de nuestro pensamiento? Es decir, cómo se da también el proceso mediante el cual nosotros pensamos. Aquí se involucra, por ejemplo, que cuando yo pienso en un árbol es porque en algún momento yo ya tuve el concepto del árbol, tuve la imagen del árbol y me encuentro a lo mejor en la experiencia con un árbol, y ahí en esa conjugación de los sentidos como la vista, el tacto, el olfato, eh, nuestra razón misma que nos permite elaborar conceptos, nos permite elaborar recuerdos, se genera todo este proceso mediante el cual nosotros pensamos, o el proceso mediante el cual nosotros conocemos el mundo. También aquí, bueno, en la epistemología se pregunta o nos preguntamos sobre el límite de nuestro pensamiento y de lo que podemos conocer. Y aquí es importante porque en el foro de ideas y creencias que van a realizar o algunos ya han estado realizando, que por cierto por ahí, no me perdón, disculpen, habían mencionado, esperando que se abriera el foro. Según yo ya está abierto el foro, pero ahorita al final también podemos checar eso. La cuestión del límite del pensamiento y de lo que podemos conocer tiene que ver con esta cuestión de las ideas y las creencias. Porque, por ejemplo, aquello que ya el pensamiento mismo no puede conocer como tal, ya entra en el rubro de las creencias. Es decir, ahí donde el límite del pensamiento llega, donde ya no es posible conocer a partir de esta combinación de sentidos y de conceptos, donde ya los sentidos ya no alcanzan a conocer y los conceptos ya no alcanzan a definir de manera real, entra ahí el campo de la creencia. Y ahí, por ejemplo, entra esta cuestión de la religión, entra la cuestión también de algunos conceptos que nosotros tenemos como muy conocidos o creemos que son muy conocidos o cognoscibles, pero en realidad son conceptos que entran en el rubro de lo metafísico, en el rubro de la creencia. Por ejemplo, la cuestión del amor, la cuestión de la justicia, la cuestión de la empatía, sobre todo algunos valores o algunas vivencias que nosotros las nombramos con estos nombres, como la cuestión del amor, la paz, la justicia, pero en sí conocerlas como tal, como si fueran un objeto o un concepto a los cuales podamos definir de una forma y para siempre,
pues no es de esa manera, porque por ejemplo en la experiencia del amor, o la idea del amor, o el concepto del amor, varía dependiendo de la experiencia de cada ser humano, ¿ok? Varía también desde el momento histórico en donde se está llevando a cabo una concepción de lo que el amor debería de ser. Y esto, bueno, pues lo vemos como tal, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que se vivía el amor en, en siglos pasados, pues no es la forma o la misma manera en la que se vive el amor en el día de hoy. Entonces, aquí, por ejemplo, en la cuestión del conocimiento, en la cuestión del pensar y de los límites de esta misma capacidad que tenemos, pues nos habla ya entre la frontera entre lo que podemos conocer y en aquello en lo que creemos, en nuestras ideas como tal y nuestras creencias. También, aparte de la epistemología, en filosofía tenemos el campo de la ética. Y en la ética nos vienen las preguntas, por ejemplo, sobre qué debo hacer. ¿Qué es aquello que como personas, seres humanos, en relación con los demás, tenemos el deber de hacer? Para Immanuel Kant, que es el filósofo que está en esta diapositiva, para Immanuel Kant era importante, por ejemplo, él como un filósofo de la Ilustración, era importante que Dios, por ejemplo, saliera de la ecuación. Lo que Nietzsche anunció 100 años, 150 años después de Kant, Kant ya lo venía formulando. ¿Por qué? Porque Kant se daba cuenta que el ser humano tenía que ser capaz de portarse bien aun cuando Dios no existiera. Porque de esa manera, solamente así para Kant, el ser humano podía ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque no es libre, para Kant, no es libre aquel hombre o aquella mujer o aquel ser humano que se comporta de manera correcta solamente porque tiene la figura de un Dios que le dice que si se porta bien o si se porta mal va a recibir tal o cual cosa. Entonces, si mi comportamiento viene mediado por una autoridad que está detrás de mí, eso quiere decir que el ser humano es como un niño que necesita que alguien esté detrás de él para que se comporte de tal manera. Por lo tanto, para Kant era importante que la figura de Dios saliera de la ecuación de la ética y que fuera el mismo ser humano quien se diera a sí mismo la ley que lo llevara a comportarse de manera correcta, eh, no porque alguien o algo estuviera detrás de él, sino porque él mismo reconoció que era un deber hacer lo correcto, o era un deber hacer el bien. Y esa ley para Kant viene de la razón. O sea, es la razón la que nos debe de dictar que debemos comportarnos bien. No es algo exterior, sino es algo propio, es algo autónomo. Por eso Kant es el padre de la autonomía, es el padre o quien sienta las bases reales de la libertad, ¿no? Una de las preguntas que desde la ética nos hacemos es preguntarnos, a ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Qué es aquello que me hace comportarme de tal o cual manera en el mundo? Es algo que está detrás de mí, una figura de autoridad, un momento de la inconsciencia, o soy yo realmente de manera autónoma quien decide a profundidad y en toda certeza siempre cómo debo de comportarme.
Eso ya es, por ejemplo, incluir ahí un pensamiento crítico, incluir ahí un pensamiento filosófico. Este, este, eh, este proceso de preguntarse ante cualquier situación qué es lo que está detrás de lo que estamos haciendo o de lo que está sucediendo, es ya imprimir ahí el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico. En ética, por ejemplo, aquí también entra la cuestión de qué es el bien, qué es el mal. Y tenemos después la cuestión de la metafísica, y aquí entra ya, por ejemplo, la cuestión ya más, más subjetiva, una cuestión un poco más subjetiva, en la que, por ejemplo, nosotros nos preguntamos qué es lo que podemos esperar, cuál es como nuestra esperanza hacia el futuro, qué es aquello que nos mueve o nos puede dar un sentido de vida que nos ayude a caminar hacia el porvenir, hacia adelante, ¿no? Entonces, en metafísica o en la metafísica siempre se encuentra este rubro de la esperanza, este rubro de lo religioso también. En metafísica nos preguntamos por qué creo lo que creo, cuál es aquel origen que me hace creer, o cuál es el origen de aquello que me hace creer en lo que creo. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestras creencias y vivimos por lo regular casi siempre movidos por nuestras creencias. Ya sean creencias religiosas o sean creencias en cualquier otra cosa. Sin embargo, detrás de nosotros siempre están las creencias que nos mueven a actuar, que nos mueven a ir hacia adelante en el mundo. Pero casi nunca nos preguntamos sobre el origen de estas creencias. Es decir, ¿quién insertó esta creencia en mí? ¿Es bueno que yo crea en esto? ¿Realmente es una creencia válida? Obviamente no entra, como les decía un poco más atrás, no entran en el rubro de la verdad, pero al menos entran en el rubro de si es un sentido verdadero o si es un sentido profundo que me puede llevar sobre todo a algo que Aristóteles nos invita, que es a encontrar la felicidad, ¿ok? Como el fin último del ser humano, la felicidad misma. Aquí en metafísica nos preguntamos sobre la cuestión de la muerte, si hay algo después de la vida. Por ahí dicen hay algo después de la muerte, pero más bien es si hay algo después de la vida. Entonces, estos son como los tres grandes rubros que en filosofía abarcan la cuestión del pensamiento y de aquello que al ser humano le hace sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué horas son por ahí? Perdón. Ya, para ir cerrando, para ir terminando. Voy a proyectarles un pequeño video que tengo por aquí preparado. ¿Dónde está? Aquí está. Perdón, es que creo que estoy escuchando que se siguen uniendo. Muchas gracias por unirse. Están llegando. Por aquí está dentro del subconsciente. Es moldear tu realidad. Ajá, sí, muy bien. Sí, una disculpa, no había visto los mensajes. Voy a proyectar un pequeño video sobre el mito de la caverna. El mito de la caverna es un mito, valga la redundancia, que está en el libro de La República de Platón y que tiene que ver con esta de la cuestión de la realidad. Mm, el video pertenece a un fragmento de una serie que no sé si ustedes llegaron a ver en algún momento, que se llama Merlí. Esta serie que se llama Merlí, que estuvo en Netflix hace como unos 6, 7 años más o menos, trata de la vida de un profesor de filosofía
que llega a un bachillerato justamente y empieza a hacer toda una revolución de las conciencias en sus alumnos. Y a través de la filosofía empieza a ayudarles a descubrirse, les ayuda o les empieza a ayudar también a encontrar ese sentido que no es fijo, ese sentido que no es inamovible, que no es inamovible, sino que siempre está en constante cambio, pero y que, bueno, tiene un mensaje muy, muy profundo esta serie, que retoma muchas teorías